el último día del taller de clase. Hoy vamos a ver geometría. La mayoría de los problemas de geometría, en general la gente no los hace porque tienen menos probabilidades de pasar y hay que aprender muchas fórmulas, pero en general no son... O sea, el tipo de problema es bastante estándar. Si uno aprende las técnicas que se requieren para resolver este tipo de problemas, pueden tener un punto que al final puede ser decidido para ver si ganan o no. Vamos primero viendo la estructura más básica. Bueno, un punto supongo que todos saben lo que es. En geometría en dos dimensiones es un par ordenado. O sea, tienen X, la primera coordenada, y la segunda. Y para el efecto de la presentación vamos a buscar solamente RO, sí. No vamos a pensar en problemas de tres dimensiones. La mayoría de las cosas que vamos a ver se pueden extender a tres dimensiones. Espero que lo encuentres por su cuenta. Ok. Después tenemos ecuación de la recta. ¿Ya? En general, un problema que ocurre mucho es que la gente trabaja con la típica ecuación de la recta y igual en x más n. Pero el problema que tiene esa ecuación es que no considera el caso de pendiente infinita. ¿Sí? O sea, con pendiente infinita ustedes no pueden representar una recta así. Así que utilicen esta ecuación. En esta ecuación, que ustedes tienen una recta ecuación infinita, no existe la parte con x, el a es 0. Perdón, el b es 0. Bueno, condiciones como la pendiente igual pueden ser útiles para ordenar puntos. Pero como les dije, manténgase con esta ecuación. Bueno, ahí un ejemplo. Si se fijan aquí la pendiente no... Bueno, aplicamos la fórmula, le ponemos 3/4. Tendríamos 3/4 partido... menos 3/4 partido 1. Ok, ahora, ¿qué pasa si tenemos dos rectas? Si tenemos dos rectas, en esta forma, la forma general, la gracia que tiene es que ustedes siempre pueden determinar cuál es el punto de intersección, si existe, con una sola ecuación, o sea, no tienen que considerar casos especiales ni nada. Lo único que tienen que verificar es que las rectas se puedan intersectar. Para que eso ocurra, se tiene que cumplir que AE y BD sean distintos. Si no, este coeficiente se hace 0. Y además, cuando estos dos son iguales, eso significa que las pendientes son iguales. O sea, hay intersección. O sea, la misma ecuación. Y por lo tanto, las rectas son la misma. O bien son paralelas y por lo tanto nunca se van a intersectar. Ok, bueno, eso es lo que... Para que sean iguales, una de las ecuaciones tiene que ser la otra ponderada por un factor. Por ejemplo, un valor K. Un valor K, sector especial. Donde D va a ser A por ese factor, perdón, A va a ser D por ese factor, B va a ser E por el factor y C va a ser F por el factor. Ok, esto es lo más importante yo creo de la clase. Con esto ustedes pueden resolver el 90% de los problemas que con los que se van a encontrar en geometría. ¿Ya? Así que muy interesante. Bueno, un vector es una magnitud que tiene no solamente un módulo, sino que además tiene dirección y sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Veámoslo como un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este vector, la magnitud va a ser su lado. En este caso las coordenadas son 4,4 y 10.23. Así que la magnitud que usa Pitágoras puede calcularla y les da 5.5. Hay una dirección que se puede caracterizar según su ángulo con el eje X. Y un sentido.
Y bueno, como les dije, los vectores son las herramientas más poderosas que van a utilizar para problemas. ¿Cómo los representamos? En general con una flecha, como vieron en la diapositiva anterior, y generalmente la anotamos por el punto de inicio y punto final. ¿Ya? En este caso tenemos un punto de inicio 2,5 y un punto final de 6,4, 3,9. Ahora, en general, un vector, como dije al principio, era magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? Pero esto además tiene, se puede caracterizar por la posición donde empieza o donde termina. En general, cuando no nos interese cuál es su posición en el plano, podemos caracterizarlo simplemente por la diferencia entre estos dos puntos. En este caso, sería la coordenada x de b menos la coordenada x de a, para 4 cuartos, y la coordenada y de b menos la coordenada y de a. Pues, ok, entonces, menos 1,0. Y eso está derivado. Este valor de acá es menos 1,7 para este caso. Ok, ¿qué operaciones podemos hacer con vectores? Bueno, las más sencillas son sumas de vectores. Si queremos sumar dos vectores, simplemente ponemos uno inmediatamente donde termina el otro. ¿Sí? Y el vector resultante va a ser el vector que empieza al comienzo del primero y que termina donde termina el segundo. Las extracciones es lo mismo, simplemente el vector que restamos cambia de sentido. En este caso, nuestra era esta. Entonces, a menos b sería otra operación. Tenemos ponderación para escalar. ¿Qué significa esto? Tienen un vector. Y, por ejemplo, si su ponderador es 2, van a tener un vector 2 veces el largo del original. Y esta no puede ser cualquier real. Si es negativo, sería el contrario. Ok, ahora empezamos con operaciones más sencillas. Vamos a tener nuestro punto como un valor escalar, ¿no? Corresponde al producto de los módulos de los sectores por el coseno del ángulo de forma entre ellos. Si los dos vectores tienen la misma dirección, el mismo sentido, entonces hay que ver el producto de esos módulos. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, esto en realidad corresponde al producto de los módulos de uno de los vectores y el otro proyectado sobre la recta en la cual está primero. Por ejemplo, si queremos proyectar B sobre Q, entonces dibujamos la perpendicular a este vector y el vector resultante, o sea, este B coseno de teta, va a ser un vector que empieza acá y termina aquí. Entonces vamos explicando cómo. Noten que podríamos haberlo hecho al revés, ¿sí? Podríamos haber proyectado sobre B. ¿Sí? O sea, trazar las perpendiculares de este vector y multiplicar el módulo de esto por el módulo de esto proyectado sobre esta recta, o sea, el vector que termina aquí. Bueno, en general no vamos a tener este ángulo cuando estemos en problemas de programación competitiva. Así que una forma de calcularlo, dado que vamos a tener las coordenadas probablemente, es multiplicar por coordenadas y después sumar. Por ejemplo, ¿qué sería en este caso? ¿Cuál sería el producto 1? ¿Qué sería? X1
es 3 por 2 más 2 por 4. Esto es bien. No. 14. Ya vamos a ver para qué nos sirve, pero ahora vamos haciendo otra operación que es más importante todavía, que es el producto plus. Este es similar al anterior, pero la diferencia es que es un vector. ¿Sí? Esto va a ser el producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Y aquí es importante el orden. ¿Sí? No es lo mismo U por B seno de teta que B por U. O sea, perdón. U plus B no es lo mismo que B U. Ok, esto nos entrega el módulo, ¿sí? ¿Cómo determinamos el sentido? ¿Sí? El coseno no cambia de signo en 2130 grados, pero el seno sí. Tenemos dos vectores. El vector resultante va a estar en el plano perpendicular a estos dos vectores. ¿Sí? O sea, en este caso es el vector que sale de la pizarra. Ahora, ¿en qué sentido? Eso va a depender del orden en que pongamos todos los vectores. ¿Sí? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, va a depender. Vamos a utilizar una regla que es la regla de la mano derecha. ¿Qué consiste? Ponemos nuestra mano así y ponemos nuestro el primer vector va a ser nuestro dedo índice, el segundo vector va a ser nuestro dedo medio y el resultado va a ser, la dirección va a ser el dedo pulgar. Entonces en este caso, por ejemplo, A cruz B sería A, B y por lo tanto el vector sería hacia adentro de la pizarra. Eso normalmente se denota con este símbolo. Y bueno, entonces en este caso tenemos que la dirección no está mejor. La dirección es esta. Perdón. En este caso sí. O sea, y en el otro caso, bueno, la gracia de este operador es que cuando uno invierte cuando uno conmuta los operadores, o sea, los operantes, el sentido cambia. ¿Ya? Así que este vector sería saliendo de la pantalla, se denota así. Bueno, ¿y cómo podríamos verlo gráficamente? Pensamos así, tenemos los dos vectores y el módulo del producto cruz va a corresponder a dibujar el paralelogramo que se forma al dibujar cada uno de los vectores al final del otro y calcular el área adentro. Teníamos el área este de paralelogramo por altura, la base sería U, la altura va a ser de seno de teta, etc. Entonces tenemos inmediatamente la primera utilidad para el producto cruz, calcular áreas de trapecio, o sea, de paralelogramo. Y no solo eso, si queremos por ejemplo un triángulo, calcular el área de un triángulo,
fíjense que ustedes pueden dibujar esta diagonal y eso les va a dividir esta área en dos partes iguales. Por lo tanto, si ustedes tienen un triángulo cualquiera, hacen producto cruz de dos de sus lados, que tienen el área dos veces el área del triángulo, por lo tanto y por 2 y tienen el área. Y eso les va a permitir calcular el área de cualquier cosa. Ahora, en general, al igual que con el producto punto, ustedes no van a tener este ángulo acá. ¿Sí? ¿Cómo calculan la magnitud de este vector resultado? Bueno, utilizando esta forma. Se determinaste esto. Y como les dije, en general no vamos a tener esta componente z. ¿Sí? Así que va a ser 0. Y por lo tanto, todas estas partes del z se van. Sería solamente esto. Y la fórmula para el caso de dos dimensiones es esto simplemente. Tienen que tener cuidado porque si las coordenadas son muy grandes, esto normalmente va a ser un overflow. ¿Ya? Así que no se preocupen de usarlo. Ok. Ahora, una de las cosas útiles del producto cruz dijimos que era obtener áreas, ¿cierto? Pero hay otra cosa muy importante. Si, como les dije recién, el orden en que ustedes hacen producto cruz les va a indicar, les va a dar un sentido. Entonces, ese sentido lo podemos utilizar también para determinar, por ejemplo, a qué lado se encuentra un punto respecto a una recta o un vector. Por ejemplo, tenemos este punto acá, podemos vectorar. ¿Cómo podemos saber si este punto está al lado izquierdo o al lado derecho de vector? Bueno, sencillo. Ustedes dibujan un segundo vector hasta acá. Y hacen producto cruz entre estos dos vectores. Cuando el vector está al lado izquierdo, o sea, el segundo vector está al lado izquierdo del primero, el resultado del producto cruz va a ser positivo. ¿Sí? Si está al lado izquierdo es negativo. Entonces, por el signo del producto cruz, ustedes pueden saber a qué lado se encuentra un punto. En particular, si el punto está colineal al vector, el resultado va a ser 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque el ángulo que se forma entre ellos es 0 y por lo tanto el 0 entre los dos ángulos va a ser 0. Ahora hay algo muy importante. Ustedes cuando hacen producto cruz van a considerar normalmente las coordenadas de los dos vectores. ¿Sí? O bien las coordenadas del punto y las coordenadas del primer vector. Pero para hacer eso tienen que desplazar todo de forma tal de que el inicio de los vectores esté en el origen. Por ejemplo, estamos en este caso. El punto y el vector. Y queremos saber la ventaja. ¿Sí? Si nosotros simplemente tomamos las coordenadas del primer vector y las coordenadas del punto, 4, 4 del vector, 2, 2 del punto, le va a dar que el producto cruz va a dar 0. ¿Sí? Eso es un error. Lo que ustedes deberían haber hecho es trasladar esto de forma tal de que el inicio de este vector quede al origen. Entonces, trasladando esto al origen, todas las coordenadas aquí se reducen en 2 y las coordenadas y en 1. 2 y 1. Y eso sí nos entrega el valor correcto, que va a ser positivo, lo que indica que el punto está al lado izquierdo de este vector. Si ustedes hubieran hecho, por ejemplo, si cambiaran el sentido de este vector, ¿qué ocurriría? El desplazamiento habría sido distinto, ¿no? Porque ahora el inicio estaba en este punto. Lo vamos a ver más tarde. Si el vector está al revés, entonces empezaría en 0, 0. Y el desplazamiento fue de 4, ¿no? 4 en X y 4 en X. Por lo tanto termina en menos 2, el cuarto. ¿Sí? Y el punto se desplaza de la misma forma.
Las coordenadas originales eran 2, 2, y restamos menos 2, menos 4. Sería 0. No, estamos 4, 4, ¿no? Sería menos 2, 2. Sí. El producto plus de esto es esto por esto menos esto por esto. O sea, 4. Perdón. Claro. 4 menos 4 son menos 2. 8. Como es negativo, el punto está al lado derecho. Ok, ¿qué aplicaciones tiene? Aparte de la área. O sea, ¿para qué sirve, por ejemplo, saber el lado si es un punto? Bueno, una de las aplicaciones. No, una de las aplicaciones la vamos a ver más adelante. La aplicación que vamos a ver ahora es distancia. Obtener la distancia entre una recta y un punto. Si nosotros tenemos una recta, un segmento, ¿a qué distancia está? Estaría este punto. No vamos a coordenar. ¿Cómo tenemos la distancia entre este punto y esta recta? Bueno, hacemos lo que dice ahí. Calculamos un vector unitario en una misma dirección. ¿Cómo es que es el vector unitario? El vector unitario va a ser un vector de módulo 1. ¿Sí? O sea, un vector que termina en una base por acá, que es colineal a este. Tal que al hacer Pitágoras, con sus coordenadas x e y, un segundo. En este caso, ¿qué sería? Menos 3 partido por 5. Este quinto, 4 quintos. Ya. Entonces, este vector y este punto hacemos producto plus. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Significa que nosotros vamos a calcular el área de este perico, en particular de este paralelogramo romboide. ¿Cuál va a ser el área de esto? Es base, es 1, ¿cierto? Porque el largo de este vector era 1. Nosotros lo impusimos así. Por altura. Pero altura es justamente la distancia a este vector, ¿cierto? La distancia mínima. Por lo tanto, nos va a dar la distancia por 1 y esta distancia. Ahora, hay un par de sutilezas aquí. Esto, en este caso, no consideramos una recta. ¿Ya? Si ustedes hubieran considerado una... Esta técnica funciona para rectas infinitas. O sea, para rectas. No para vectores. ¿Sí? ¿Qué pasa si el vector hubiera terminado aquí? En vez de haber sido 3 menos 3, 4, podría haber terminado acá. La distancia ya no es esa, ¿sí? Porque aquí no está el vector. En ese caso, lo que
que hay que considerar es que este punto, la pregunta es, ¿este punto está en el vector o no? Si está, entonces la distancia es simplemente el producto de múltiples dígitos. Si no está, ¿cómo obtenemos la distancia? El punto más cercano que está en todo el solito. Claro. Como este punto no está en el vector, entonces necesariamente el vector completo está al lado izquierdo o al lado derecho de este punto en esta recta infinita. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, si nosotros nos vamos alejando de este punto, la distancia acá aumenta monótonamente. ¿Sí? O sea, no, siempre aumenta y de hecho cada vez más rápido. Por lo tanto, si hay un punto más cercano, ese punto va a ser uno de los extremos del vector. Entonces, en caso de que veamos que este punto no está en el vector, calculamos la distancia a cada uno de los extremos y nos quedamos con la misma. Bueno, la pregunta que queda es ¿cómo sabemos si este punto está en el vector o no? Bueno, es sencillo. Lo único que tienen que hacer es verificar que el x de este punto está entre los x de este vector. Ahora, eso no es suficiente porque podría ser que la recta es justo una recta vertical. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto cumple esa propiedad de que el x de este punto está entre el x de estos dos. Ahí, entonces, para evitar ese problema, comparamos los x y los y. Tiene que cumplir que si nuestro vector era de 0 v 1 y el punto c, entonces tenemos que verificar que de 0 v. Bueno, asumiendo que b0x es menor que b1x. Ahora, nosotros no sabemos cuál es el orden de estos dos. ¿Sí? Hay un truco para determinar eso. Necesitamos que la diferencia entre estos dos y estos dos sea igual. O sea, el signo de ellas sea igual. Por lo tanto, vemos si B0x o igual. Si se cumple esto, entonces el punto está... Puede ser que esté entre los extremos del vector. Si revisamos esto para x y para y, entonces lo podemos confirmar. Ok, y hay otra aplicación más o menos directa del producto plus, donde aquí si ocupamos el sentido que es intersección de segmentos. Supongamos que tenemos segmentos y queremos saber si se intersectan o no. Por ejemplo, S y S. Bueno, buscando es obvio que se intersectan, ¿sí? Pero cuando ustedes estén programando, el programa tiene que saber si esto se intersecta o no. ¿Sí? Eso no, el programa no lo va a ver como ustedes. ¿Cómo podemos matemáticamente determinar si estos dos se intersectan? Bueno, consideramos la recta de segmento. Consideremos primero la recta consideremos primero el segmento S y la recta L2. Para que haya intersección entre los segmentos, este punto de intersección entre las rectas tiene que estar contenido en los dos segmentos, ¿cierto? ¿Cómo verificamos que eso se cumple? Tenemos que ver que simultáneamente los extremos de S estén a lados opuestos de esta recta y que los extremos de R estén al lado opuestos de la recta L1. Con eso están listos. Por ejemplo, si el segmento hubiera terminado ahí, inmediatamente ya no se puede intersectar, ¿cierto? Porque este punto ya no está en este segmento.
dado que ambos extremos están al mismo lado de la recta. Entonces, esto se reduce, entonces una intersección de segmentos se reduce simplemente a hacer ¿cuántos productos cruz? Bien, 4. En 4 por allá. Sería, a ver, producto cruz entre este vector, este punto, este vector y este punto, hasta acá. Y tienen que verificar que esos dos valores tengan distintos signos. ¿Sí? Con eso verifican que este segmento intersecta la recta L1. Y lo otro que tienen que verificar es al revés, que este vector plus este vector y este vector plus este vector tengan signo opuesto. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno de los dos valores da 0? Si uno de los dos valores da 0, significa que, la recta y el punto con el que se comparan son colineales. ¿Qué significaría eso acá? Que uno de los segmentos justo termina en esta recta. Si eso te ocurre en ambos sentidos, entonces significa que ambos segmentos terminan en el punto de intersección. O sea, tenemos esto. Ambos segmentos terminarían ahí. Ok, pero volviendo al caso anterior. Por ejemplo, supongamos que ocurre una sola vez. ¿Qué tendríamos acá? Producto cruz entre este vector y este punto va a dar negativo, ¿sí? Porque este punto está al lado derecho. Entonces, el producto cruz entre este vector y este punto va a dar 0, porque son colineales. Eso significa que el vector con el que está haciendo el producto cruz, o sea, no, el punto, el segmento al que pertenece el punto con el que está haciendo el producto cruz, es colineal a la recta, o sea, termina en esta recta. Nota que eso no implica que estos dos se vayan a tocar. Podría ocurrir lo siguiente. Que se termina ahí, el producto cruz igual te va a dar 0 para uno de los dos. Y eso no significa que se toque. En general, muchos problemas van a imponer la condición de que no hay puntos colineales. Y eso va a agregar otras dificultades que no tienen que ver con esto. Pero si eso no se impone, puede ocurrir, y eso significa que la recta y un punto son colineales. Recapitulando, un segmento intersecta una recta solo si se encuentran en los opuestos de la recta. Así que los segmentos intersectan solamente si esta propiedad se cumple para ambos segmentos. Ok, vamos a ver el problema Hide-and-Seek. Ahora sí lo vamos a poder entender. O sea, lo vamos a poder resolver completamente. ¿Se acuerdan de Hide-and-Seek? El problema de los niños de la escondida. El primero, segundo y
volviendo a la discusión del viernes. El problema consistía en que teníamos niños jugando a la escondida, de los cuales habían 10 que estaban buscando, y paredes. ¿Qué es lo que nos preguntaban? ¿Cuántos niños buscadores? No, perdón, ¿cuántos niños puede ver un niño buscador? Tenemos niños, tenemos paredes entre ellos, y tenemos niños buscadores. Entonces, ahora que tuvimos la clase de geometría, es mucho más fácil ver lo que hay que hacer aquí, ¿no? Para cada uno de estos niños, tenemos que ver que entre él y cada uno de los otros niños hay una recta que intersecta el segmento que lo une. O sea, perdón, hay una pared que intersecta a la línea de visión o al segmento de visión, porque solamente llega hasta el niño que queremos ver si se ve. Entonces, ¿cómo resolveríamos? Bueno, en primer lugar, nos paramos en un niño y lo ordenamos por ángulo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, ordenar por ángulo todas estas coordenadas, dado que vamos a hacer muchos productos luz con respecto a este punto. Lo que vamos a hacer es tirar este punto al origen. O sea, todas las coordenadas del problema van a ser, vamos a desplazarlas en dirección menos. Este es el origen, vamos a desplazar todos los puntos en dirección menos posición del niño. O sea, a todos les vamos a sumar este vector. Okay, eso significa que ahora nuestro origen va a estar aquí. ¿Sí? ¿Y qué hacemos ahora? Ordenamos todos estos puntos por ángulo. Cuando digo puntos me refiero tanto a los niños como a los extremos de las paredes. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a mantener una pila, una cuadratura con todas las paredes que estamos viendo en un momento dado. Por ejemplo, complicar las cosas. ¿Por qué una cuadratura? Porque en realidad, cuando queramos ver si un niño es visible, solo nos basta comparar con la pared, o sea, nos basta ver la intersección con la pared más cercana, ¿no? Si la pared más cercana lo tapa, entonces no se ve. Y si no lo tapa, las más lejanas tampoco lo van a tapar, porque están más lejos todavía. Hágate eso. ¿Por qué si no tapa la primera, por qué no tapa la segunda? Por lo siguiente, supongamos en esta línea hay 4 paredes que intersectan esta recta. O sea, este rayo en realidad, que es desde aquí solamente, así. Si esta pared no tapó este punto, entonces las otras, o sea, si no la tapó, significa que esta pared está detrás del punto. ¿Sí? O sea, intersecta la recta después de que este vector llegue a este punto. Pero, ¿cómo sabéis que el punto no está atrás de la otra pared? Ah, porque esta es la más cercana. El niño no funciona. No, esta pared es la más cercana a este punto. Ya. ¿Sí? En esta línea de visión. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué significa que esta pared no intersecte a este segmento? ¿No está la pared ahí? Que no
está a la derecha. Bueno, sí, que no está. Pero, o sea, en un caso no estás viendo esto. Si yo te digo, bueno, la pared con la que estoy preguntando, que es la más cercana, no intersecta el segmento que une a los dos niños. ¿Qué significa? Que está de un lado. Dado que yo sé que la pared está intersectando este rayo, un rayo es como una recta, pero que parte es una recta cortada en cierto punto. Como intersecta este rayo, entonces pongamos acá. Y yo sé que el niño, o sea, que el segmento que une al buscador con el niño con el que estamos consultando no intersecta esta pared. Eso significa que este punto no puede estar a este lado. Sí. Significa que está hacia allá. Como esta es la pared que está más cerca de este punto, entonces para las otras paredes que están después de este segmento, no puede ocurrir que estas paredes tapen al niño que está más acá. Sí. Por lo tanto, nos basta comparar solamente con la primera pared. De hecho, va a ser necesario comparar con la primera pared por motivos de tiempo. Si para cada uno de estos niños preguntáramos por todas las paredes que están intersectando en un momento dado, que podrían ser hasta todas, el tiempo del algoritmo sería número de niños por número de paredes, ¿sí? Y eso se cae, ¿no? Sería 10 a la 8. Y eso hay que hacerlo para 10 niños, 10 a la 9 ya es más cerca. Entonces solamente vamos a comparar con la primera pared. Entonces, lo primero es ver a cuáles de estas paredes intersectan, ¿sí? Nuestro rayo inicial. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, iteramos sobre todas las paredes y vemos cuáles intersectan a este rayo, a este segmento que parte en el niño y que termina muy lejos, de forma tal de que siempre que represente fielmente a este rayo. ¿Cómo podemos calcular este rayo? Bueno, tomamos el vector unitario en esta dirección y lo multiplicamos por un factor que nos garantice que siempre va a salirse del rectángulo donde están todos nuestros puntos. Fijan, todas las coordenadas son a lo más 10 a la 6, ¿cierto? Por lo tanto, todo nuestro dibujo está en un plano donde está el origen. Bueno, el origen. Esto es 10 a la 6. Esto es menos 10 a la 6. Lo mismo en I. Por lo tanto, si nosotros tomamos un vector de largo, ¿cuál es la máxima distancia que puede haber aquí? Entre dos puntos de este cuadrado. Diagonal, ¿cierto? Si nuestro vector es de largo 2 por 10 a la 6, raíz de 2, garantizamos que no importa desde qué punto partimos, si nosotros tiramos un rayo en cualquier dirección, siempre vamos a salirnos de este rectángulo, vamos a llegar justo al borde. Por lo tanto, con eso, nuestro segmento va a ser equivalente a este rayo infinito, para términos de intersecciones con segmentos. Así que tenemos esto y utilizamos producto cruz para ver a cuáles de estos segmentos intersectan. Y todas esas paredes las vamos a agregar a nuestra cola de prioridad. Sí, cola de prioridad. Nuestra cola de prioridad con las paredes que estamos intersectando en un punto, ¿ya? Que van a estar enumeradas. La pared 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, inicialmente intersecta la 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿cómo definimos el orden entre paredes? Bueno, la gracia es que, dado que son segmentos, siempre podemos definir
siempre podemos definir un orden con respecto a este punto. ¿Por qué? Bueno, en un momento dado, supongamos que tenemos cierto orden entre dos rectas, ¿ya? Con respecto a este rayo. Si nosotros este rayo lo empezamos a cambiar su ángulo, este orden se mantiene, ¿cierto? ¿Hasta qué momento se mantiene? Bueno, se mantiene hasta que estos dos se intersectan, ¿cierto? Aquí es donde cambia el orden entre los dos segmentos. Si quieren las rectas a las que pertenecen. Entonces, desde este punto hacia allá, esta recta siempre es la más cercana. Desde este punto hacia acá, esta recta es la más cercana. Tenemos nombre, L1, L2. L1 es la más cercana hasta aquí, y de aquí hacia abajo pasa a ser L2 la más cercana. ¿De nuevo? Sí, ok. Tenemos dos segmentos. Inicialmente, el segmento en el que está en L1 está más cerca que el segmento que está en L2, ¿cierto? O sea, según este rayo. Este punto está antes que este. Si nosotros este rayo lo empezamos a rotar, o sea, vamos a moverlo hacia acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto sigue manteniéndose el orden. Sigue manteniéndose el orden hasta que llegamos a este punto. En este punto, si consideramos el orden, están a la misma distancia. Por lo tanto, en realidad, en nuestro orden son iguales. Y si nos seguimos moviendo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora, L2 está más cerca que L1. Ok, entonces, para que el orden entre estos dos segmentos cambie, estos segmentos se tienen que intersectar, ¿ya? Pero en el problema, como condición, es que los segmentos no se intersectan. Pueden asumir que las paredes no se intersectan, ni siquiera en sus extremos. ¿Ya? O sea, ni siquiera vamos a tener el caso donde llegan a ser iguales. O sea, hay un orden estricto de estas paredes. ¿Ya? Bueno, ahora el único problema es determinar cuál es ese orden. ¿Cómo vamos a usar el orden? O sea, en realidad el orden lo va a dar la prioridad, ¿cierto? Lo único que nosotros tenemos que entregarle es un comparador que nos diga cuál de los dos segmentos es menor. La distancia del punto. Sí, puede ser la distancia del punto. Para eso tenemos que saber cuál es este punto. Pero en ese caso no hay que calcular la distancia del punto cada vez que uno barre. ¿Cómo? En el caso de que intentemos calcular la distancia del punto, no habría que calcularla en cada iteración, por ejemplo. O sea, la distancia del punto de la L1 en ese ángulo es distinta a la que va a tener un delta después. Es que el único momento en que vamos a hacer estas comparaciones es cuando hagamos un cambio en la coletería. ¿Sí? Y solamente va a ser entre ciertas rectas particulares. ¿Sí? Pero no importa, nosotros lo único que tenemos que entregarle es, dado dos segmentos y dado el punto de origen, que en realidad no lo necesitamos, porque como desplazamos todo al origen, no hay que especificar. Dado que ese punto es el origen y dadas las rectas, decir cuál de las dos está más cerca. Bueno, la forma de responder esto, bueno, es variada. Como dijo alguien por ahí, ver la distancia con respecto al origen de estos dos puntos, ¿cierto? Pero para eso tenemos que calcular esa intersección entre el rayo y el segmento. Eso lo podemos hacer con lo que vimos antes. Pero el problema es que hay que calcular la intersección, ¿cierto? Hay una forma en que se puede hacer esto sin calcular la intersección, solo usando producto de cruz.
¿En qué consiste? Bueno, consiste en lo siguiente. Si dos segmentos no se intersectan, entonces necesariamente uno está contenido completamente al otro lado del otro. Porque si no, tendríamos una intersección, o sea, por definición. Supongamos que este es el segmento que está más... O sea, que tiene completamente al otro lado. O puede ser ambos, por ejemplo. En este caso son ambos, ¿no? Porque este está completamente a la izquierda de este, si es que lo orientamos así. Y este está completamente a la derecha si este lo orientamos así. Pero pongámonos en un caso donde solamente uno de los dos intersecta. Uno solamente está completamente al lado del otro. Por ejemplo, en este caso. Aquí tenemos que este vector está completamente al lado derecho de este, ¿cierto? Si el punto de origen está, digamos... Bueno, como estamos comparando estos dos vectores, necesariamente el punto de origen tiene que... Si yo dibujo el origen y tiro un rayo, en alguna parte tengo que intersectar ambos. Dado que este segmento está completamente al lado derecho de este, y el punto de origen también, y además, considerando que ambos vectores están al mismo lado del punto de origen, eso necesariamente nos implica un orden, ¿cierto? Este es el 1, el 2, este es 2. Entonces, los dos vectores tienen que estar al mismo lado, ¿sí? Y además B2 y O están al mismo lado de B1, por lo tanto B1 tiene que estar acá. Por lo tanto, ahí tenemos un orden, ¿cierto? Que está más cerca del origen, es menor. Ok, entonces con eso tenemos un orden. En el problema, cuando queremos ordenar la primera vez, tenemos que ir comparando todos con el primero, todos con el segundo. Con el primero, O sea, el primer niño, no, ¿cómo ordenaríamos la primera vez? los segmentos, las paredes. Sí. Nosotros solamente entregamos este comparador. O sea, decir, primero vemos cuál de los dos vectores tiene completamente al otro a un lado, y después vemos si el vector, si el otro vector, el que no tiene completamente a ver, llamemos V1 al vector que tiene al otro vector completamente a un lado. ¿Sí? Si V2 y el origen están al mismo lado, necesariamente V2 es menor. Si están a lados distintos, entonces B2 está por acá. Y por lo tanto B2 va a ser mayor. Eso es todo lo que necesitamos. Y Producto Cruz ya lo tenemos implementado, porque ya lo usamos como 3 millones de veces en el problema. Ok, entonces tenemos definido un orden para nuestra colegialidad. Y por lo tanto podemos obtener en tiempo 1 obtener la pared más cercana y en tiempo log ya actualizan ustedes tiempo log del número de paredes. Entonces, partimos primero con las paredes que intersectan a este rayo y después vamos a ir recorriendo estos puntos por ángulo. Entonces teníamos ordenados todos los puntos por ángulo. Cuando nos encontramos con un niño, comparamos con la pared que está más cercana, si es que se intersecta el segmento buscador niño con la pared más cercana. Si se intersecta, entonces ahí contamos un niño, perdón, no contamos a ese niño porque no se ve. Y si no lo intersecta, entonces lo contamos, significa que lo estamos viendo. Y cuando encontramos un extremo de pared, si esa pared está en la estructura, significa que llegamos al final de la pared.
y por lo tanto la sacamos de esta estructura. Si esa pared no estaba en la estructura, si llegamos al principio de la pared, por lo tanto la agregamos. Y repetimos hasta que volvamos al mismo ángulo, o sea, hasta que recorramos todos estos puntos ordenados por hora. Y eso lo repetimos para cada uno de estos niños, o sea para cada uno de estos niños buscadores, porque podemos tener hasta 10. Supongamos que también era buscador. Terminamos, obtuvimos la cantidad de niños que esté dentro. Y luego desplazamos, volvemos a hacer lo mismo, o sea, desplazamos el origen a este punto. O sea, a todos le restamos lo que tenemos el origen acá. A todos le sumamos este vector. ¿Sí? Que va a ser menos las coordenadas. Bueno, el único que queda es responder cuántos niños acaso hay cada uno, que nosotros tenemos almacenado en un costado. Y ahora vamos a tener un descanso de 15 minutos a las 10:30. Y vamos a seguir con matemáticas.